Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video vamos a realizar la configuración básica de equipos TP-Link con Omada. ¿Qué es Omada? Omada es una solución de red integral vía software que permite el monitoreo de la red gracias a una plataforma de gestión centralizada desarrollada por TP-Link. Esta red Omada puede integrar dispositivos de red como puntos de acceso, switch, routers, puertas de enlace, entre otros equipos que sean compatibles con Omada. Correcto. Para este laboratorio vamos a hacer uso de los siguientes equipos. El controlador OC200, el cual lo disponemos aquí en Sin Cables. Y un access point, el EAP225. Estos dos equipos van a simular nuestra red Omada e integrar, bien dicho. Correcto. A continuación les voy a indicar la topología de red. Como siempre tenemos nuestro equipo de prueba, el RB750UPR2, que prácticamente vendría a ser nuestro router. Obviamente puede ser reemplazado por un router propiamente de Ubiquiti. Correcto. En el primer puerto tenemos nuestro puerto WAN, en el segundo puerto se conecta el EAP225 y en el tercer puerto el controlador OC200. Esta es la topología prácticamente. Bueno, vamos a corroborar lo que les mencioné y vamos a conectarnos al router MikroTik. Correcto. Como podemos ver, tenemos aquí el puerto WAN, el 1, el puerto 2 está el EAP, el puerto 3 está el OC200 y el puerto 4 está nuestra computadora. Como podemos ver, aquí ya está asignándole un IP al OC200 y al EAP, prácticamente ya nuestra computadora. Primero vamos a iniciar accediendo al OC200 mediante la IP, que es la 10.1.1.251, como podemos ver. Vamos a iniciar y en este caso podemos simular un escenario tipo home. Aquí, como el EAP225 ya está en el rango de red, prácticamente nos va a sumar para nosotros iniciar la configuración y conectarlo directamente. De igual forma puede desplegarse más equipos que estén conectados al mismo rango de direcciones de la red LAN. Aquí nos pide prácticamente una configuración de red Wi-Fi. También la podemos omitir y después crearla, pero vamos a crearla de una vez. Red TP-Link prueba. Una contraseña básica. Aquí colocamos los datos de administración. Y aceptamos los términos y condiciones y damos clic en Next. Prácticamente hemos finalizado el proceso y esperamos un momento a que ingrese a la interfaz del controlador. Correcto, aquí colocamos nuestro usuario y contraseña y accedemos. Aquí está un manual de instrucciones del controlador. Cerramos, hay una actualización, pero no lo haremos. Nos vamos a dispositivos y como podemos ver aquí ya nuestro EAP225 está conectado. Vamos a ver nuestro mapa. Como podemos ver, aquí está el EAP y vámonos a settings para ver la configuración de la red Wi-Fi que configuramos en un inicio. Aquí está la red.
Correcto, para hacer la prueba vamos a conectarnos mediante mi celular a esa red. Ya estoy conectado y nos vamos a ir a clientes prácticamente. Aquí está nuestro dispositivo celular. Vamos a ver el mapa que nos arroja y aquí ya tenemos un dispositivo conectado. Prácticamente si conectaríamos más dispositivos celulares o computadoras, aquí se desplegaría todos los dispositivos. De igual forma, si tuviéramos más access point que sean compatibles con OMADA. Bueno, a continuación en la topología voy a indicarles algo extra que se podría añadir. Por ejemplo, esta simulación es para tipo home prácticamente. Esta configuración es para un hogar básico que se puede hacer para tener toda nuestra red unificada. Pero también para ya una oficina con más equipos se podría añadir aquí digamos un switch TP-Link que conectaríamos del puerto, un ejemplo del puerto 4, un switch. Entonces ahí ya se conectaríamos digamos el OC200 al switch y los demás access point prácticamente al switch. Entonces se extendería más la red. Bueno, eso es lo que les puedo decir ante lo que es OMADA. Esta configuración es sencilla, es básica para entender. Entonces si nosotros queremos añadir otra red Wi-Fi, únicamente nos dirigimos a Wireless Networks y aquí podemos crear otra red. Entonces digamos invitados TP-Link, correcto, y una contraseña. Y ya tenemos otra red prácticamente. Entonces para que puedan corroborar esto, nos vamos a ver nuestra interfaz Wi-Fi de la computadora. Como podemos ver, tenemos la red TP-Link y la de invitados TP-Link. Entonces aquí podemos añadir en las redes Wi-Fi que queremos que tenga nuestra red OMADA prácticamente. Eso sería todo en este video. No olviden de compartir nuestro video, darle me gusta y comentar qué clase de videos o configuraciones quisieran visualizar. No olviden visitar nuestra página web como www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran variedad de equipos de telecomunicaciones como routers, switch, OLTs, ONTs, cables de fibra óptica, antenas, entre muchas otras cosas más. Gracias.